Hermanos, vamos a seguir estudiando lo que hemos venido tratando en las últimas reuniones con referencia a la iglesia, ¿cierto? Y al fundamento de la iglesia. Ahí en Mateo 16, que es el texto que hemos tomado como referencia y sobre el cual estamos reflexionando, en la expresión que Pedro dijo, ¿cierto? Pedro, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y luego le pregunta a sus apóstoles, ¿quiénes dicen ustedes, cierto? Y Pedro contestó en el 16:16 de Mateo. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa frase es la que hemos meditado en las últimas dos reuniones. La primera parte es, tú eres el Cristo, o sea, el Hijo de Jesús. Eres el Cristo. Cristo en el griego quiere decir ungido, y la traducción en el hebreo, en el Antiguo Testamento, era el Mesías. Entonces Pedro lo que estaba reconociendo era que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el que las profecías ya habían dicho que él venía. Y entonces eso lo vimos en el Antiguo Testamento y lo vimos en el Nuevo. Pero aparte de eso le dice, tú eres el Cristo, y luego le dice, el Hijo del Dios viviente. O sea que Jesús es el Hijo de Dios, que fue lo que tratamos hace 8 días. Y eso nos mostraba que Dios Padre tiene un Hijo, lo ha tenido siempre. Lo vimos en el Antiguo Testamento. Y ya cuando Él se encarna, vimos el testimonio de Dios mismo diciéndole, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se acuerdan cuando se bautizó? Y también el monte de la transfiguración, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y vimos otros textos también donde los apóstoles, donde incluso los demonios les decían, Hijo de Dios, lo reconocían como el Hijo de Dios. Entonces veíamos que aparte de ser el Cristo del Mesías el ungido, es Hijo de Dios también, Jesús. Y eso hace parte del fundamento de nuestra fe y de la iglesia, porque sobre esa verdad es que la iglesia se tiene que edificar. Y hoy vamos a ampliar otro aspecto relacionado a esa verdad, porque está diciendo, Jesús, que es un hombre, ¿cierto? El hijo de José y María, Jesús, el que nació por medio de María, es el Cristo, o sea, es el Mesías. Luego dice, el Hijo del Dios viviente. O sea que Jesús es Dios, porque es el Hijo de Dios. Pero aparte de ser Dios, pues también es hombre, porque es el Hijo de María, porque se encarnó. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que tener clara y guardar. Que Jesús es hombre, pero al mismo tiempo siendo hombre, es Dios. Ni es mitad hombre y mitad Dios, porque algunas veces lo quieren decir así. No. 100% hombre y 100% Dios. Y hoy sigue siendo hombre. Vamos a verlo. Porque luego que Él resucita como hombre. Y asciende como hombre. Y la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre como hombre. O sea, hoy sigue siendo hombre. Hay una canción que cantamos, es cierto, pues la tenemos en el himnario. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Y eso tenemos que tenerlo claro porque hay muchas doctrinas que dicen, no, Jesús era un hombre cualquiera y cuando se bautizó vino el Espíritu de Dios, se posó sobre él y cuando murió, cuando él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, se fue. Hay una teoría que dice eso. Entonces él solamente fue Dios y hombre durante ese periodo, de resto no. Eso es falso, vamos a verlo en la Biblia. Pero también hay otra que dice, no, es mitad hombre y mitad Dios. Falso, es completamente hombre y es completamente Dios. Y luego de haber resucitado y ascendido, sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Y hace parte de la fe cristiana según la doctrina de la Biblia. No la podemos negociar, o sea, no la podemos intercambiar, lo vamos a ver. Porque ese es el fundamento. Y vamos a ver por qué tenía que ser hombre. Tenía que morir como hombre, ¿sí? Vamos a verlo. Entonces vamos a ver varios textos relacionados a esta verdad. Porque esa hace parte del fundamento de nuestra fe. Y sobre esa verdad la iglesia tiene que ser edificada. Pero yo abro aquí. Entonces vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4.
Primera de Juan, capítulo 4. Desde el 1, voy a leerlo. Primera de Juan 4:1. Vean lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, todo lo que recibimos, todo lo que escuchamos, tenemos que verificarlo, ¿cierto? Probarlo, como dice acá. Incluso lo que estamos enseñando acá, todo hay que irlo a examinar en la Escritura y ver si es real o no, conforme a lo que dice la Biblia. También dice la Biblia que tenemos que probar los apóstoles, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. También dice que examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, nos toca tener discernimiento y diligencia para revisar cada cosa. Entonces dice acá que tenemos que probar porque hay muchos que han salido falsos profetas. Dice en el 2. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Mire lo que dice el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí ven? ¿Qué confiesa el Espíritu de Dios? Que Jesús, que es el Hijo de Dios, vino en carne. O sea, vino como hombre, como cualquiera de nosotros. O sea, un humano. A eso se refiere. Vino, se encarnó. Ese es lo que confiesa el Espíritu de Dios. En el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, si alguien dice que Jesucristo no se encarnó, que no era hombre, que era una aparición o un fantasma, un holograma, porque hay muchas versiones, ¿cierto? O que eso es contrario a lo que dice la Escritura, porque Él se encarnó como hombre, 100% hombre, hombre como cualquiera de nosotros, en referencia a la humanidad. Y es que está diciendo, el que no confiese eso, ese no es el Espíritu de Dios. O sea que hay que probar y examinar y decir, si no está confesando eso, no es el Dios que yo creo, ni es la doctrina que dice la Biblia. Están tergiversando la doctrina, dice la Biblia que son doctrinas de demonios. Porque ustedes se fijan, cuando los demonios decían a Jesús, le decían Hijo de Dios, pero en ningún momento le decían hombre. Porque resulta que él fue vencido, Satanás fue vencido cuando Jesús muere en la cruz, ¿cierto? Pero Jesús lo venció siendo hombre. Entonces Satanás no quiere reconocer que era hombre porque una criatura inferior a él lo venció. Porque nosotros, desde Adán, estamos bajo pecados y perdidos, ¿cierto? En pecado y perdidos. Pero Jesús, siendo hombre, en la condición de hombre, digamos que en las mismas circunstancias que tenía Adán, sí lo venció. Entonces, ¿qué Satanás que dice? No quiere reconocer públicamente que él era hombre, pues porque una criatura inferior lo terminó venciendo. Entonces, cuando usted lo tentó, pero no cayó. No lo pudo vencer. No cayó en la tentación. Entonces dice acá, y ahí no es de Dios. Ahí sigamos a la mitad del 3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, mire, el espíritu del anticristo es aquel que dice que Jesús no vino en carne. Ese es el espíritu del anticristo y viene obrando desde la época de los apóstoles, porque eso lo escribieron en ese entonces y ya estaba esa doctrina, ¿no? Es que él no vino como hombre. Él vino como un fantasma o vino como una aparición. Y entonces desde ese entonces ya los apóstoles tenían que mostrar cuál era la verdad y luchar contra esa doctrina. Ese es el espíritu del anticristo. El que no confiesa a Jesús en carne, ¿cierto? Que vino como carne. Y viene operando desde hace mucho tiempo. Hay otra figura también que es el anticristo que aparece ya al final de los tiempos, pero son dos cosas relacionadas. Espíritu de anticristo y el anticristo. Entonces aquí dice, el espíritu de anticristo es el que dice que Jesucristo no vino en carne. Y ya viene operando desde antes. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, en el 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, eso es una verdad muy importante que tenemos que tener clara. Pasemos al capítulo 5 ahí mismo en Primera de Juan. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Dice, este Jesucristo, mira la expresión Jesucristo, ya la estudiamos. Jesús es el Cristo. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Mire que menciona dos elementos, agua
y sangre. Ya va a decir por qué. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, en ese entonces, había una teoría que decía, por eso aquí se refiere a agua y sangre, y luego dice, no mediante agua solamente. Había una teoría que decía, cuando Jesucristo se bautizó y que el Espíritu Santo descendió como paloma, ¿cierto? En forma de paloma, esa teoría decía, en ese instante Dios vino a posar sobre él y y lo capacitó para hacer su obra, ¿cierto? Y en ese momento se convirtió en Dios. Y después cuando muere y que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, se fue y hasta ahí llegó el Hijo de Dios. Hay una teoría que decía eso en ese entonces. Por eso aquí él está diciendo, él no vino solamente mediante agua, él vino mediante agua y sangre, o sea, como hombre, como hombre. Desde que nació, su concepción fue milagrosa, porque fue por medio del Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo. Su nacimiento fue profético, lo hemos estudiado. Su crecimiento, su obra. Entonces, él es el Hijo de Dios aún antes de haber nacido de María. Siempre lo ha sido. Solo que en ese momento fue que se encarnó, ¿cierto? Se encarnó por medio de ella. Pero entonces, miren aquí, ya ellos los apóstoles desde ese entonces estaban mostrando la verdad. No solamente fue agua y sangre. O sea, en el bautizo Dios lo reconoció públicamente y le dijo, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Y él comienza su obra pública. Pero él ya era el Hijo de Dios, ya era como hombre, era Hijo de Dios. Damos otro texto. Segunda de Juan. Pasemos al siguiente siguiente carta que escribió Juan. Segunda de Juan, verso 1. Eso tiene solo un capítulo. Es capítulo único, segunda de Juan, desde el verso 7. Es capítulo único, si segunda de Juan solo tiene un capítulo. Verso 7. Vean lo que dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Vean lo que pasa. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Sí ven? Ahí lo dice claramente. Muchos engañadores dicen que Jesucristo no ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién es el que propaga la idea o la enseñanza que él no vino en carne? Satanás, ¿cierto? Satanás no le interesa reconocer que Jesús en condición de hombre lo venció. Entonces, él ha traído todas, por eso dice la Biblia que son doctrinas de demonios. Los demonios son los que han montado las doctrinas, el hombre se las ha creído y las propaga, pero por eso tenemos que ir a la verdad de las Escrituras y estar preparados cuando nos toque dar defensa de esto, ¿sí? Entonces dice, no, ¿quién hace esto? O sea, el que no confiesa que ha venido en carne es el engañador y el anticristo. Por eso el libro hace un momento que el espíritu del anticristo es el que confiesa que Cristo no vino en carne. Mire el 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Mire, esto es tan importante. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea que tenemos que tener clara cuál es la doctrina de Cristo para saber a quién recibimos. Recibimos a aquel que tiene la doctrina de Cristo. ¿Cuál doctrina? La que hemos venido estudiando. Que Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que estamos viendo ahora, Jesús es hombre, pero también es Dios al mismo tiempo. Esa es la doctrina que tenemos que guardar. Si alguien viene con una doctrina distinta, no le podemos decir hermano. Ni lo podemos recibir, ¿cierto? No, no lo recibáis. En el sentido, pues, una cosa es recibir a un familiar, ¿cierto? Pero alguien que viene, digamos, en términos de fe, a decirme, ajá, sí, claro. Porque, digamos, hay personas que no son, que son incrédulas, ¿cierto? Los incrédulos no confiesan a Cristo de ninguna manera. Y se queda en nuestra casa porque pues son nuestra familia, amigos, ¿cierto? Lo que sea. Pero digamos que alguien se hace llamar hermano y tiene una doctrina distinta, la doctrina que estamos estudiando, dice que recibirlo es como participar de sus malas obras, ¿sí? En ese punto. Y entonces, por ejemplo, en las reuniones, si recibimos hermanos,
porque tienen la misma doctrina, o sea, reconocen a Cristo como su Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como hombre, ¿cierto? Pero si alguien no lo hace de esa manera, no lo podemos decir hermano, no podemos invitar a la reunión, o no podemos decirle, hermano, hay algo que es fundamental de lo que no compartimos y es esto. No lo podemos recibir, ¿cierto? Puede ser que los hermanos se reúnen en otro lugar de una manera distinta, tengan otras costumbres, pero si confiesa que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ha venido como hombre, es nuestro hermano, ¿cierto? Porque Dios ya le ha recibido. Pero eso es importante tenerlo claro y por eso lo estamos estudiando. Entonces vamos a ver varios aspectos de Jesús y de cómo es Dios al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es hombre, porque ambas cosas están relacionadas. Vamos a ir a Juan, al capítulo 1, al Evangelio de Juan. ¿El Evangelio de San Juan? Sí, capítulo 1. ¿El verso qué? 1:1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo que habla ahí es la palabra logos, ¿cierto? Y se refiere, en ese entonces la palabra logos era la palabra que utilizaban para referirse a la sabiduría. En la filosofía griega ellos sabían que había algo que había creado todo, que era sabio, que era superior a todos los hombres y lo llamaban logos. Ese era el logos. Entonces cuando Juan escribe esta carta y dice, lo que ellos llaman allá en su sabiduría logos, pues resulta que ese logos es Jesús. Y entonces por eso lo utiliza esta palabra acá, y el Señor le concedió hacerlo de esa manera. Logos, o sea, así la raíz en el griego. Entonces por eso Juan dice acá, en el principio era el verbo, el logos, que ellos hablaban del logos en la sabiduría del momento. Y ese logos, ese verbo, era con Dios, o sea, era Dios y Él. Y luego dice, y el verbo, o sea, el logos, era Dios. Entonces eso habla de varias cosas. Existía con Dios antes de todo, estaba con Dios, pero al mismo tiempo era Dios. Ese era el verbo, ¿cierto? Sigamos leyendo ahí. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que ese verbo, dice el logos, fue el creador de todo. Existía antes del mundo y él por en medio del creó todas las cosas. Dice en el 4, en él, en ese logos estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que también es la fuente de vida. Lo está hablando de esa manera, está dando unas características sobrenaturales y eternas del logos. Pero luego viene a decir quién es el logos más abajo. Miren el verso 14. Y aquel verbo, o sea, del que él venía hablando, o sea, ese logos, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí ven? O sea, esa segunda persona de la Trinidad, que aquí lo llama verbo logos, ya vamos a ver quién es. Porque aquí lo está diciendo, se hizo carne, fue hecho carne, y luego dice, y habitó entre nosotros. Ahí la palabra más apropiada sería tabernaculizó. Tabernaculizó, o sea, hizo tabernáculo, hizo una morada entre nosotros. Y la morada que él hizo fue como un hombre, como hombre. Entonces, esa segunda persona de la Trinidad que estaba ya con el Padre, que era el Padre, que era Dios mismo, que luego vino y se hizo carne y estuvo entre nosotros, aquí dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Juan está mostrando que Jesús, cuando se encarnó, él ya existía antes y era con Dios y era Dios mismo. Estaba con Dios antes de la creación de todo. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y él existía y coexistía con el Padre desde antes. O sea que es eterno, solo que hubo un momento que se encarnó. Pero entonces en el momento que él se encarnó, como hombre, seguía siendo Dios. ¿Sí? Y aquí está mostrando su naturaleza divina, pero al mismo tiempo está mostrando que se hizo carne, que se hizo hombre. Ahora miremos lo que dice Filipenses capítulo 2, porque está relacionado con eso. Filipenses capítulo 2. Verso 5.
2:5, vea lo que dice Filipenses. Está relacionado a lo que estamos leyendo acerca de Jesús y lo que acabamos de leer allá en Juan. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de su divinidad, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, siendo Dios y estando con Dios y siendo parte de la Trinidad, eso no fue una excusa ni algo como para él quedarse ahí aferrado, sino que decidió negarse para venir a encarnarse. Aquí lo está diciendo, aquí lo va a decir. El 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vea lo que dice en el 8, y estando en la condición de hombre. ¿Sí ven? Jesús, siendo Dios mismo, estando con Dios desde la eternidad y siendo el creador de todas las cosas, decidió poner como despojarse a sí mismo, como dice acá, para hacerse hombre. Y claro, y al hacerse hombre se humilló. Porque imagínense, al que era eterno, venir a confinarse en un cuerpo humano, venir a tener necesidades físicas, porque no las tenía, ¿cierto? En la eternidad. Siendo el dueño de todo, hacerse pobre, venir a depender de sus padres, venir a depender del Padre en el sentido de decirle, Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué hago acá? Yo no quiero pasar esto, pero que no saque mi voluntad, sino conforme a la tuya, cuando estuvo en el jardín de Getsemaní. O cuando le preguntaban, por ejemplo, ¿cuándo vas a volver? Le dijo, no, yo no sé. La hora nadie la sabe, solo mi Padre. O sea, ahí se estaba despojando él, porque en la eternidad estuvo esa comunión perfecta con el Padre y todo lo del Padre era de él. Pero ya en este punto, como hombre, se sujetaba a lo que el Padre le decía. Él confesaba y decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha dicho, ¿sí? Y se sometió a la voluntad del Padre. Entonces dice ahí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí está mostrando también, siendo Dios, decidió hacerse hombre. Y hacerse hombre es humillarse a sí mismo. Pero esa obediencia, esa humillación que él llevó fue por nosotros. Y lo hizo hasta la cruz, y luego el Padre vuelve y lo exalta con la gloria que él tenía antes. Ahora, veamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 2. Verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Estamos viendo el Hijo de Dios participando de nuestra humanidad. Esos textos que estamos leyendo hacen referencia a eso. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Sí ven? O sea, se encarnó. Jesús, siendo Dios, viene y se encarna como hombre. ¿Por qué? Ahí lo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. O sea, el hombre, a raíz de que pecó, ¿cierto? Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron expulsados del huerto, condenados a muerte eterna. Ninguno de nosotros podía cumplir la ley en sí mismo para satisfacer las demandas de Dios. Todos estábamos condenados. Entonces viene Jesús como hombre, como uno de nosotros. Y siendo como uno de nosotros, no peca. Al no pecar y morir en la cruz, no muere por él mismo, porque en él no había pecado. Mueres por nosotros, porque en nosotros sí hay pecado. Entonces, el inocente muere por los culpables, por nosotros. Entonces, como en él no había pecado, la muerte no lo podía reclamar ni retener, porque la paga del pecado es la muerte. Pero si no hay pecado, la muerte no tiene por qué reclamarlo. La muerte no tiene por qué reclamarlo. Entonces, cuando él está en la cruz, por eso dice que él entregó el espíritu, porque él ya dijo, ya pagué, ya es el momento en que yo me muera.
Por eso Él entrega el Espíritu. No es que a Él lo hayan matado o asesinado. Él entregó el Espíritu. Porque el pecado no lo podía reclamar. O sea, la muerte no lo podía llevar. Entonces, Él paga por nosotros el pecado. La muerte no lo puede retener. Él resucita. Y entonces, esa victoria que Él está teniendo ahí, Él está venciendo al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo lo venció? Pues por medio de su muerte. ¿Qué es lo que dice acá? Él participó en lo mismo que nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí ven? Hay una profecía del Antiguo Testamento que dice así: muerte, yo seré tu muerte. ¿Sí la han leído? Así lo dice: muerte, yo seré tu muerte. O sea, Jesús diciéndole a la muerte, yo la voy a acabar. ¿Cómo? Por medio de mi muerte. Entonces, por eso tenía que morir como hombre, porque las muertes de los animales no satisfacían las demandas de Dios. El que pecó fue un hombre. Un hombre es el que tiene que pagar. ¿Me hago entender? ¿Está en qué? Estoy en Hebreos capítulo 2, verso 14. Entonces dice ahí en el 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Claro, cuando uno no conoce al Señor, uno tiene esperanza de nada. Uno vive acá y dice, pues algún día me va a morir y ya, se acabó esto. Claro, y uno no tiene esa incertidumbre de qué le va a pasar, ¿cierto? Uno en su conciencia sabe que tiene que darle cuentas a Dios de alguna manera, pero uno no tiene forma de librarse de ese juicio. Pero entonces por eso dice que Él por medio de la muerte nos libró a nosotros de esa servidumbre. En el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, nos socorrió a nosotros. Porque los ángeles pecaron, pero Jesús no murió por los ángeles, Jesús murió fue por nosotros. 17, sí, es un privilegio. Por eso Satanás peca contra Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a crear, valga la redundancia, un ser inferior, que es el hombre, y a él sí lo voy a rescatar. Y una vez cuando el Señor vuelva en su gloria y nos glorifique a nosotros y nos ponga allá en la Nueva Jerusalén, cuando Él cumpla todo ese plan, nos va a dar un lugar mayor al lugar de los ángeles. En este instante el hombre es un ser inferior, ¿cierto? Pero cuando hayamos resucitado y Él haya establecido su reino, cuando Él haya establecido la Nueva Jerusalén, cuando ya vivamos con Él, el lugar del hombre es mayor. Porque Él dice que Él va a morar con los hombres. Él quiere morar con los hombres, no lo dice de los ángeles. Entonces ahí vemos que el propósito con el hombre es mucho mayor. Ahí en el 17, 2:17. Por lo cual, o sea, debido a que el hombre fue el que pecó y que el hombre era el que tenía que rescatar, él como hombre tenía que venir a morir por nosotros. Por eso dice en el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Si ven, por eso tenía que ser hombre. Si no hubiese sido hombre, no nos puede rescatar. Y si su vida no hubiera sido perfecta e intachable cuando él muere, pues no hubiera resucitado, porque la muerte se hubiera enseñoreado de él. Pero como no había pecado en él, él resucitó y la muerte no tiene forma de reclamarlo. ¿Sí? Entonces dice ahí en el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado. ¿Sí ven? Como hombre fue tentado, lo que decía ahorita la hermana Patricia. Cuando fue llevado al desierto, dice la Biblia, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Pero en medio de la tentación, venció la tentación. O sea, en él no hay pecado. Satanás lo tentó muchas veces, no pecó. Se mantuvo firme. Entonces, por eso dice acá, siendo tentado, como él fue tentado y él venció la tentación, dice ahí al final, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces uno muchas veces, cuando uno conoce eso, uno piensa, yo tengo esta lucha acá, pero Dios, ¿qué me va a entender con esta lucha que yo tengo? Si Él es allá y yo soy acá. Pero resulta que Él fue hombre, fue humano, es humano, su hijo todavía lo es, ahora lo vamos a leer. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él también fue tentado. Entonces, cuando uno tiene una lucha, cuando uno está pasando por una circunstancia, cuando uno está pasando por un dolor, Él puede comprenderlo perfectamente. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, pues Él perdió a su hijo, lo entregó. Eso le causó dolor, Él lo puede comprender y lo puede fortalecer a uno. ¿Sí? Tantas circunstancias por las que atravesamos, el Señor las entiende perfectamente. La diferencia está
en que cuando Él las padeció, Él no cedió a la tentación, no venció el pecado. En cambio, nosotros, como somos vendidos al pecado, ¿cierto? Nosotros, si no fuera por el Señor, estaríamos perdidos. Pero Él es poderoso para socorrernos en medio de las circunstancias. Leamos otro texto. Vamos a Mateo 26, 38. Mateo 26, 38. Eso fue en el monte Getsemaní, antes de ser crucificado, dice, y tomando a Pedro, en el 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense que él mismo confiesa que tiene alma. O sea, siendo Dios encarnado, tiene alma, y en su alma siente. Está muy triste hasta la muerte. ¿Se acuerdan que esa noche sudó gotas de sangre? O sea, que su cuerpo reaccionó a los sentimientos, así como nosotros. ¿Se acuerdan que cuando le dijeron lo de Lázaro, que estaba muerto, y cuando él va, hay una parte que dice que Jesús lloró, ¿sí? O cuando ve a las multitudes, y dice que él tuvo compasión de las multitudes. ¿Con las multitudes? O sea, él dice que tuvo compasión, o sea, tuvo un sentimiento para con ellos. Y también dijo, es que son como ovejas sin pastor, ¿sí? Entonces, él en su humanidad sintió, como cuando estaba en el desierto que le dio hambre. O sea, tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Cuando estaba ya crucificado, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, era un hombre funcional como cualquiera de nosotros. Él nació de María y dice la Biblia que él crecía en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, una persona normal, como cualquiera, crece, ¿cierto? A no ser que esté enferma. Pero él mostró que en su humanidad también crecía, se sujetó a sus padres. Entonces, sí, hermano. ¿Los hermanos que tenía Jesús eran hijos de José o hijos de María y José? Hijos de José y María. O sea, ellos tuvieron más hijos. Sí, ellos tuvieron más hijos. Porque hay quienes dicen que solamente tuvo a Jesús. Por lo mismo, porque hay doctrinas que utilizan ciertos textos o ciertas interpretaciones para tergiversar la verdad. Pero esos hijos los tuvieron antes de nacer Jesús o después. No, después, por eso se llamaba virgen. Por eso la llaman la Virgen María. Y también dice, estando María desposada con Jesús. En el matrimonio hebreo había dos pasos. Uno era el compromiso, y ellos ya se habían comprometido y ya se consideraba que era su esposa, pero todavía no habían ido a vivirse juntos. Él estaba preparando la casa para irse a vivir con ella. Por eso no tenían más hijos previamente. Que cuando él se da cuenta que ella está en embarazo, dice, uy, pensaba irse para no difamarla, ¿cierto? Claro, no se había ido a vivir con él. Jesús fue por orillas del Espíritu Santo, pero los otros sí ya fueron de sangre. De su matrimonio. Exacto. El matrimonio de José y María. El hermano era Judas Tadeo, Jacobo. ¿Cuántos? Judas Tadeo. José, Simón y Judas. Judas Tadeo. Judas Tadeo. Y hoy en día hay muchos Judas. Hoy en día hay muchos Judas. 13. Pero Mateo, Judas Iscariote y Judas Tadeo, hermano de Jesús. Que de hecho las cartas, la carta de Santiago es del hermano de Jesús y la carta de Judas, del hermano de Jesús de la carne, ¿sí? Hermanos de carne. Judas Tadeo. Entonces miremos otro texto, Lucas 24. Lucas 24, verso 39. Voy a leerles del 36 para que veamos el contexto. Estamos hablando de la humanidad de Jesús siendo Dios, pero al mismo tiempo siendo hombre, ¿sí? Mira que dice Lucas 24, 36. Dice, mientras ellos, o sea, los discípulos, aquí ya había muerto el Señor, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, o
sea, estaban así como reunidos acá, y Jesús ya había muerto, y de un momento a otro Jesús aparece en medio y les dice, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ellos pensaban que era un fantasma, ¿cierto? Que era un espíritu que se les apareció ahí. Pues es que un fantasma es un espíritu, ¿sí? Y entonces el 38 dice, pero él les dijo, o sea, Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, porque él sabiendo lo que estaban pensando ellos, les dice eso. En el 39, mirad mis manos y mis pies. O sea que después de que resucitó, tenía manos y pies, o sea, tenía su cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. O sea, se les aparece en medio, resucitado, pero tiene cuerpo. O sea que seguía siendo hombre. Y les dice, toquen, miren, palpad y ved, porque un espíritu que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, el Señor les dijo, yo tengo carne y huesos. O sea, después de resucitado, seguía siendo hombre. ¿Sí ven? Seguía siendo hombre. Ahí cuando resucitó, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó con Tomás? Tomás no estaba, ¿cierto? Y entonces le cuentan a Tomás y Tomás dice, no, yo no voy a creer, si yo no lo veo, no lo creo, ¿cierto? Y luego se aparece Tomás y le dice, Tomás, mira, mete tu mano, mete el dedo aquí en mis heridas. O sea que el resucitado tenía las heridas, las cicatrices. O sea que el resucitado conserva los huequitos, digamos, de donde lo traspasaron. Porque hay una profecía que dice que el pueblo de Israel luego va a decir, mirarán al que traspasaron. Y luego dice, ¿qué heridas son estas que tienes? O sea, él conserva las heridas. Y él les va a decir, estas heridas me las hicieron en la casa de mi padre. Y ahí el pueblo de Israel va a entender que mataron al Mesías, porque muchos no lo entienden ahora, ¿cierto? No lo reconocen como tal. Pero él las conserva. O sea, imagínense que él está resucitado y conserva esas cicatrices, o sea, de donde lo traspasaron. Y se las mostró. Y aquí está diciendo que él tenía carne y huesos. O sea que él seguía siendo hombre después de la resurrección. O sea que él nos está mostrando cómo la humanidad la está llevando a un nivel especial, porque no se quedó en la muerte, sino que se levantó de la muerte, pero se levantó como hombre, ¿sí? Ahora vamos a ver en la sección, o sea, como humano, ¿sí? Porque está diciendo que cuando se les apareció tenía carne y huesos, y aún los tiene. Mire lo que dice Hechos capítulo 1. ¿Cuál? Lucas 24, 36. Ese. Lucas 24 desde el 36 hasta el 39. Y les comenté lo de Tomás, pero lo de Tomás está en Juan. Eso no lo leímos. ¿Ustedes se acuerdan también que vamos a leer este en Juan, capítulo 21? Juan capítulo 21. Verso 12. Veintiuno 12. Juan capítulo 21, verso 12. Ya el Señor había muerto, ¿cierto? Había resucitado, los discípulos se habían ido a pescar y él llega a la playa, ¿cierto? Y ellos están allá pescando. Y en el 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, ellos estaban allá pescando y cuando en la playa lo ven, les preparó ahí comida y le dice, vengan, coman. Y ninguno o sea, sabían en su interior que era el Señor, pero ninguno era capaz de preguntarle, ¿eres el Señor? En el 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. O sea, les preparó comida para que ellos compartieran. Y en Hechos dice que durante ese tiempo él comía juntos con ellos. ¿Y cómo va a poder comer si no está en un cuerpo? En Juan 21, sí.
Al principio, 21:12. 21:12, sí. Ahora sí leemos el de Hechos. En el capítulo 1, verso 11. Entonces ahí vemos que el Señor aparece y se les desaparece durante un periodo de 40 días, pero cuando aparece, aparece con un cuerpo, ¿sí? Y en el 11, los cuales, y aquí ya cuando es la ascensión, dice en el 10, digámoslo 1:10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, el Señor estaba ascendiendo, y se aparecieron ahí dos ángeles. Y en el 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, o sea, ese mismo que se estaba yendo, que se les había aparecido a ellos con cuerpo, con carne y huesos, ese mismo que ha sido tomado entre vosotros del cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea que el Señor, así con ese cuerpo que Él tiene, con el que ascendió, con ese mismo cuerpo va a volver. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Vamos al capítulo 7 de Hechos. Hechos capítulo 7, verso 55. Hechos 7:55. Es cuando estaban apedreando a Esteban. Ustedes saben que a Esteban lo asesinaron con piedra, ¿cierto? Dice ahí en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más vio? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo en el 56, he aquí, veo los cielos abiertos, y mira quién ve. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí ve la expresión que utiliza Esteban? Veo al Hijo del Hombre, que es la misma expresión que aparece en Daniel. Cuando Daniel tiene las profecías, cuando tiene esas visiones, él dice que vio a un anciano y que vio a un Hijo del Hombre, y que a ese Hijo del Hombre se le ha entregado un reino eterno, y se le da autoridad y gobierno. Y ese Hijo del Hombre, esa misma expresión lo utilizan en los evangelios, referenciando a Jesús. Y desde esa visión, entonces ya estaba mostrando que ese Hijo de Dios era un hombre. O sea, Daniel ya lo veía como hombre, hijo de hombre. Y aquí Esteban está haciendo referencia a la misma expresión, porque cuando ya él está muriendo, ve allá a Jesús a la diestra del Padre y dice, veo al Hijo del Hombre. O sea, lo estaba viendo a Jesús ahí como hombre, ¿sí? Y miren 1 Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. 5. Primera de Timoteo 2, 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Luego dice, Jesucristo, hombre. ¿Sí ven tan claro? ¿Quién está mediando por nosotros delante del Padre? Jesucristo como hombre. O sea, imagínense la magnitud de lo que Él hizo. Como hombre venció el pecado. Como hombre resucitó. Venció la muerte. Como hombre ascendió al Padre. Y como hombre está allá sentado a la diestra del Padre. Se imagínense, tiene carne y huesos, está allá. Y Él es el que intercede por nosotros. El hecho de que sea hombre está mostrando de que tiene un cuerpo glorificado, de que su sacrificio fue perfecto por nosotros, de que en Él no había pecado y que Él pudo levantarse, y como no hay pecado en Él, Él puede estar allá. Y esa es nuestra esperanza, ¿saber? Por eso dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos y que Él es las primicias de la resurrección. Claro, como Él resucitó de primero, ya luego nosotros tenemos la esperanza de que vamos a resucitar también juntamente con Él, porque Él fue el primero en hacerlo. ¿Qué tan
impresionante es saber que Él está ya como hombre intercediendo por nosotros. Por eso la canción, hay un hombre sentado a la diestra de Dios, Jesús bendito Redentor. Él como hombre lo está. Vamos a terminar con un texto en 1 Juan capítulo 1. Verso 1:1. Aquí no lo encuentro. Ya. 1 Juan 1:1. Vea el testimonio de los apóstoles que estuvieron con él. Vea lo que dice, lo que era desde el principio, o sea, está haciendo referencia por ejemplo, a Juan 1:1 cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que era desde el principio, o sea, él, Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí ven? Palparon nuestras manos, o sea que ellos fueron testigos directos de haberlo presenciado físicamente. Lo palparon, lo vieron, lo escucharon, estuvieron con él. Dice ahí en el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Le dice aquí, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Estaba con el Padre, pero se encarnó y se nos manifestó y nosotros, está yendo él, nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos. O sea, es un testigo de primera mano. Es un testigo ocular de lo que pasó ahí, es el que está dando el testimonio. En el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, a nosotros, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, vemos hasta ahí. Que el Señor nos ayude a entender la magnitud de saber de que allá, a la diestra de Dios, hay un hombre. Nuestra humanidad está allá metida. Si, por ejemplo, el hombre en algún momento llegase a vivir en la luna, por decir algo, imagínense cuán orgulloso se sentiría el hombre de porque tiene hombres viviendo en la luna, o en Marte, ¿cierto? En otro lugar. Ahora nosotros, cuán tranquilidad, felicidad, satisfacción, alegría nos debe dar saber que a la diestra del Padre hay un hombre que es Jesús como hombre, intercediendo por nosotros. Hay uno similar a nosotros en humanidad, tiene un cuerpo glorificado, pero está intercediendo por nosotros. Eso muestra que siendo hombre venció el pecado. Y es un sumo sacerdote, es fiel para poder interceder por nosotros. Esa es nuestra esperanza, de que Él venció y que vive, ¿cierto? Y que resucitó como hombre. Entonces, eso hace parte de la verdad de la iglesia, del fundamento de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a los que estamos acá, sino que a la iglesia de Jesucristo. O sea, a todos los creyentes, a la iglesia universal, todos los creyentes en Cristo deben tener esa verdad clara. Jesús es hijo, es el Cristo, es hijo de Dios, pero al mismo tiempo también es hombre. Es hombre. Lastimosamente, es una verdad que no todos la conocen o no la han dimensionado, no la entienden, pero hace parte del fundamento de la iglesia, ¿sí? Si el Señor lo permite, vamos a seguir viendo otro aspecto relacionado a la iglesia, porque con eso vamos a entender cómo es la iglesia, ¿cierto? Porque a veces pensamos que la iglesia es esta reunión. No, la iglesia de Cristo son todos los creyentes, hay un fundamento, hay una cabeza, hay un cuerpo. La iglesia se reúne en un lugar, pero ahora que nos vayamos a nuestras casas, seguimos siendo la iglesia de Cristo, ¿cierto? Seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, dejemos hasta ahí, hermanos. No sé qué quieran agregar o